¿qué podemos observar? Que al inicio teníamos una cantidad L sub 1. Entonces, al final, ¿qué vamos a tener? De L sub 1 vamos a obtener una cantidad de destilado y una cantidad de líquido L sub 2, que es el que va a quedar aquí en la torre, es este. Este es el líquido L sub 2. Bien, el nivel va a bajar desde aquí hasta aquí del líquido. Este es un balance global. También podemos tener un balance parcial, referido al componente más volátil. Porque si vemos al calentarlo, el primero que se va a ir va a ser el componente más volátil. Entonces acá, ¿qué vamos a obtener? Líquido 1 por su composición X1 va a ser igual al destilado por el flujo XD. Diré por su composición XD. Más el flujo L2 por su composición X2. Entonces, de estas ya tenemos las ecuaciones 1 y ecuación 2 que se puede obtener de esta torre. En este tipo de equipos no se utiliza, no se realiza mucho lo que es el balance de energía. No hay ejercicios, hasta donde he visto, donde se aplique un balance de energía en este tipo de destilación. En este tipo de destilación no se suelen tener estos datos, a veces, o generalmente L1, L2. O no se tiene la composición final X2. Y hay otra ecuación que vamos a aplicar, que es la ecuación, vamos a poner acá, la ecuación de Rayleigh. Rayleigh. Bien, bajemos un poco. La ecuación es esta. Logaritmo neperiano de L1 sobre L2 igual a la integral del diferencial de X dividido entre Y menos X. Ahora, esta integral, ¿de dónde a dónde va? Va desde nuestra composición X1 a la composición X2. O puede ir al revés, de X2 a X1. No nos va a afectar mucho. Esta es la ecuación de Rayleigh. Bien, es la que nos va a servir para resolver esa clase de ejercicios. En este tipo de ejercicios, para resolver esta ecuación, nos suelen dar algunos datos. Tenemos varios casos. Primero, en este tipo de ejercicios a veces nos dan la volatilidad relativa. Esta es una constante. Entonces, si me dan la volatilidad relativa, ¿qué ecuación puedo utilizar en la que tenga Y en función de X? Si yo recuerdo las primeras clases, hemos visto la ecuación de equilibrio, donde teníamos Y igual alfa X 1 más alfa menos 1 X, ¿verdad? En esta ecuación, bueno, ¿esta cuál es? Es la ecuación de equilibrio. Si yo me fijo en esta ecuación, ¿qué dato tendría? Tendría la constante alfa, la volatilidad relativa. Ya tendría mi ecuación de Y en función de X. Si yo reemplazo esta ecuación en la ecuación de Rayleigh, voy a obtener la siguiente respuesta. Bueno, voy a obtener la siguiente ecuación. L1 sobre L2 es igual a la raíz de alfa menos 1 aquí adentro. X1 dividido entre X2 multiplicado por aquí adentro. 1 menos X2 dividido entre 1 menos X1 elevado al alfa. Bien, entonces ustedes despejan o reemplazan esta ecuación en Rayleigh, van a obtener esta otra. Y es la ecuación que nos va a servir para resolver ejercicios. ¿Ok? Este es el primer caso. Luego, segundo caso. Si me dan una relación, no sé si se acuerdan, la ley de Henry. La ley de Henry que me dice que la composición en fase gaseosa es igual a la composición en fase líquida multiplicado por una constante. En este caso pondremos A.
Es la ley de Henry. Bien, no vamos a ver más a profundidad cuando entremos a absorción. En esta ley de Henry, yo veo ya la relación de Y con X. Entonces, puedo reemplazar esto en la ecuación de Rayleigh. Bien, si yo reemplazo en la ecuación de Rayleigh, ¿qué ecuación voy a tener? Logaritmo neperiano de L1 sobre L2. Igual, 1 sobre A menos 1, logaritmo neperiano de X1 dividido entre X2. Entonces, esta es la ecuación que aplicamos para el caso 2. Esta es como una relación de una recta, ¿verdad? Tercer caso. Para el tercer caso, ¿qué tenemos? Tenemos la siguiente ecuación. Nos pueden dar Y igual a X más B. Esto es súper feo, a ver. Más B. Entonces, de la misma manera, reemplazamos en la ecuación de Rayleigh. Reemplazando obtenemos logaritmo neperiano de L1 sobre L2 igual 1 sobre A menos 1 multiplicado por logaritmo neperiano de A menos 1 por X, X1, más la constante B. Y abajo lo mismo, A menos 1 por X2 en este caso, más la constante B. Entonces, esta es la ecuación para el caso 3. Bien. Algunos están copiando, entonces si es que estoy avanzando muy rápido me avisan para que les dé tiempo de copiarlo. Bien. Pasemos al siguiente. Cuarto caso. Como hemos visto anteriormente, tenemos datos cuando tenemos la composición Y en función de X. Ya sea que nos den volatilidad relativa, ya sea que nos den la ecuación de una recta, o la ecuación de una recta más una constante. Podemos reemplazar eso en la ecuación de Rayleigh. Y de esa manera obtenemos una relación de L1 con L2 o podemos calcular alguna composición. Pero existe también el caso en el que, vamos con negro, no tenemos una relación de Y en función de X. No tenemos esto. Esto no existe. Cuando no tenemos esta relación, lo que podemos hacer o podemos aplicar es resolver la integral por el método del trapecio. ¿Ok? Método del trapecio. Cuando no tengamos una relación de Y con X, vamos a aplicar el método del trapecio. Que lo vamos a ver en estos ejercicios. Es sencillo aplicar el método del trapecio y les va a servir también para otros ejercicios en otros temas. Bien, entonces ya tenemos casi la teoría necesaria para empezar con los ejercicios. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Se entiende esta parte, ¿verdad? Entonces, de que tenemos una cantidad de líquido y vamos a bajar una cantidad de líquido L sub 2. Si nos fijamos en las composiciones, ¿qué veríamos? Esta composición, podemos asumir que, por ejemplo, tenemos 70% del componente más volátil. Llegaría a ser veremos con verde. Tendríamos un 0.7, ¿verdad? Asumiremos que estamos trabajando por un mol de L1. Entonces, tendría 0.7 moles del más volátil de A. Bien. Si se está evaporando, A está pasando a la fase gaseosa. Subiremos acá. Ahí. Si el componente A está llegando a subir, está pasando de acá hasta la fase vapor y luego se condensa de destilado, puedo observar que en la parte final, X sub 2 va a ser bajo comparado con X sub 1. Es decir, si aquí tenía 0.7 moles al inicio de A, aquí tal vez tenga 0.2 moles.
de A. Y aquí puede que tenga el restante, el 0.5 moles de A. Bien. Esa es una idea que tienen que tener muy clara. Si aquí tengo una composición grande de A, aquí tendría que tener una composición baja. Una cantidad pequeña de A, ya que se está evaporando, está pasando a la fase de vapor y luego se destila. Bien. Bueno, en base a eso, entonces vamos a pasar a resolver el primer ejercicio de la guía, el ejercicio número 12. Listo. Perfecto. El ejercicio número 12. ¿Qué nos dice? Nos dice que tenemos una mezcla de benceno tolueno. Entonces copiamos acá con azul. Tenemos benceno y tenemos tolueno. ¿Ok? De composición 0,3 en fracción molar de benceno. Me dice que tengo de benceno 0.3 en fracción molar. Se somete a destilación diferencial para dar un vapor de composición global 0.4. Calcula el porcentaje de mezcla inicial que pasa al destilado tomando un valor de volatilidad relativa 2.47. Bien, entonces vamos a pasar a dibujar. ¿Dónde estás? Copiemos esto. Ya, aquí. Coloquemos nuestros datos. Tenemos acá al inicio, como hemos visto, una composición, una cantidad L1 con X1. Acá vamos a tener un L2 con X2. Aquí nuestro destilado con nuestro XD. Bien, tenemos una mezcla de benceno tolueno. En base a los ejercicios que hemos visto, creo que hemos resuelto ya uno con benceno tolueno. ¿Cuál sería el más volátil? Cuando tratamos, generalmente se ve mezclas del mismo tipo, sea alcano-alcano, alqueno-alqueno. El que tiene mayor peso molecular es el menos volátil y el que tiene menor peso molecular es el componente más volátil. En este caso lo podemos comprobar si queremos con la ley de Antoine y van a ver que el benceno es el componente más volátil y el tolueno el componente menos volátil. Además de eso yo tendría una composición X1 de 0.3. Bien. ¿Qué más? Mezcla tolueno de composición 0.3 en fracción molar de benceno. Se somete a destilación diferencial para dar un vapor de composición global 0.4. Es decir, me va a dar un vapor con composición 0.4. Aquí, XD 0.4. ¿Por qué XD? Porque el vapor que está pasando acá se está condensando y va a pasar acá. ¿Va a sufrir algún cambio en su composición? No, ¿verdad? Porque no lo estamos ni destilando ni separando. Simplemente lo estamos cambiando de fase. Entonces el vapor va a ser, la composición del vapor va a ser igual a la composición del destilado. Me dice, calcule el porcentaje de mezcla inicial que pasa al destilado, tomando un valor de volatilidad relativa 2.47. Me dice que alfa es 2.47. Bien. ¿Qué me pide? El porcentaje de mezcla inicial que pasa al destilado. ¿Ok? Entonces me pide una relación de L1, mejor dicho, de cuánto de la mezcla inicial en porcentaje se tiene. Cuánto del destilado viene de la mezcla inicial. Viene el porcentaje de la mezcla inicial que pasa al destilado. Y tenemos la volatilidad relativa. Si tenemos la volatilidad relativa, estamos hablando del primer caso, donde podemos aplicar la ecuación. No me da ningún otro dato más. La destinación para dar un vapor de composición global 0.4. Bien, estos son todos los datos que tengo. Ahora, ¿qué puedo pasar a hacer? Puedo ver que balance global. Vamos por pasos. Primero, balance global.
Del balance global que obtengo, L1 es igual destilado más L2. No tengo nada. Siguiente. ¿Qué obtengo? Bajemos un poco. Tengo L1 por X1 igual destilado por XD más líquido 2 por X2. Bien, tengo mi ecuación 1, mi ecuación 2. ¿Qué más puedo obtener? ¿Qué más tengo de dato? Tengo la volatilidad relativa, entonces puedo aplicar la ecuación de Rayleigh. Bien, estamos en el primer caso cuando tenemos volatilidad relativa de 2,47. Entonces aplico la ecuación del primer caso. L1 dividido entre L2 es igual a la raíz de alfa menos 1 x1 entre x2 multiplicado por, ¿qué tengo acá? 1 menos x2, 1 menos x1 elevado a la alfa. Bien, esta era la ecuación que hemos hallado a partir de la ecuación de Rayleigh. Bien, como nos dice, calcule el porcentaje de mezcla inicial que pasa al destilado. Aquí puedo ver que el porcentaje que pasa al destilado sería la cantidad del destilado dividido entre la cantidad inicial, L1. Esto obviamente por 100%. Entonces mi incógnita llegaría a ser D sobre L1. ¿Verdad? Esto me puede dar un valor en tanto por 1, luego lo multiplico por 100, voy a obtener mi valor en porcentaje. Y aquí tengo mi ecuación 2, viene mi ecuación 3. Mi ecuación 3, bien. Entonces si observo necesito D sobre L1, D sobre L1. ¿Qué puedo pasar a hacer? En la ecuación 1 puedo dividir todo entre el flujo L1, ¿verdad? Si hacemos eso, nos vamos en 1, dividiendo entre L1. ¿Qué obtenemos? 1 igual. L1 dividido entre L1 es 1, igual D entre L1. D dividido entre L1, más líquido 2 dividido entre líquido 1. Bien, ya tengo una ecuación. La segunda ecuación, puedo aplicar lo mismo. Puedo dividir todo entre L1. ¿Dónde estás? Aquí. En 2. Hacemos lo mismo. Tendría X1 igual. D dividido entre L1 por X1. Sería XD. Más L2 dividido entre L1 por X2. Bien. ¿Qué más? Puedo ver en la ecuación de Rayleigh que tengo la relación L1, L2 en función de las composiciones y de la volatilidad relativa. Aquí en las ecuaciones, esta la pondremos 1' y esta le pondremos 2'. Veo que ¿qué tengo de incógnita? Tengo esta. Lo que quiero hallar, tanto aquí como aquí. Tengo L2 sobre L1, pero esto lo desconozco. X1 lo tengo de dato. XD lo tengo de dato. ¿Qué más? L2 dividido entre L1. No lo tengo. Y X2 tampoco. Ahora veamos en la ecuación de Rayleigh qué podemos obtener.
L1 dividido entre L2 es igual alfa menos 1. 2.47 menos 1 raíz cuadrada de x1 dividido entre x2. x1, ¿cuánto es? 0.3 dividido entre x2 multiplicado por 1 menos x2, 1 menos x1, 0.3. Esto elevado a la 2.47. Bien. ¿Qué puedo obtener acá? Tengo aquí una ecuación con una incógnita, con dos incógnitas. Bueno, 1, 2, 3 ecuaciones. ¿Con cuántas incógnitas? 1, 2, 3. Lo cual se podría resolver. Lo único que tendríamos que hacer es jugar un poco con las ecuaciones. Bien. ¿Qué podemos saber? Por ejemplo, podemos reemplazar de acá, de 1', podemos despejar L2 sobre L1 y reemplazar en 2'. Bien. A ver, vamos a hacer eso. De 1', ¿qué tengo? L2 sobre L1 es igual a 1 menos D sobre L1. Bien, esto lo reemplazamos en 2. En 2'. ¿Qué tengo? X1 igual D sobre L1 por XD más L2 sobre L1. 1 menos D sobre L1 por X2. Bien, ya tengo esta ecuación. Y me queda la ecuación de Rayleigh. En la ecuación de Rayleigh podemos ver que tenemos X2 como incógnita y L1 sobre L2. Y aquí tengo que L1 dividido entre L2. Si lo invierto, ¿qué tendría? A ver. A la menos 1 tendría L2 entre L1. Igual. 1 dividido entre la raíz de 2.47. Bueno, haremos la operación. 1.47 acá. 0.3 entre x2 por 1 menos x2. 1 menos 0.3. Y acá 2.47. Bien, yo ya tengo L2 en función de L1. Yo sé que esto es igual a 1 menos D sobre L1, ¿verdad? Donde ya tendría esta ecuación. Digamos hasta acá. De aquí yo podría despejar D sobre L1 y llevarlo. Digamos que esta es mi ecuación alfa y esta es mi ecuación beta. Vamos acá. Si yo despejaba de beta, 1 menos, no tenía, veamos, D sobre L1. Bien, eso lo despejaremos. O, sí, mejor despejaremos eso. Tendría D sobre L1 igual 1 menos 1 dividido entre la raíz. 1.47. ¿Sí? 0.3. Raíz 0.3 entre x2. 1 menos x2. 1 menos 0.3 sería 0.7. Esto elevado a la 2.47. Yo podría despejar esto en alfa. Diré, podría reemplazar en alfa. Si yo reemplazo en alfa, ¿qué tengo? X1. X1 tenía de dato 0.3. Es igual D sobre L1.
tendría la ecuación larga. Tendría 1 menos 1 dividido entre raíz de 1.47, 0.3, x2, 1 menos x2 dividido entre 0.7 elevado a la 2.47. Multiplicado por xd, y xd tengo de dato. Me dice que es 0.4. Pasemos a la siguiente acá. Por 0.4 más. Vayamos acá. 1 menos d L1. 1 menos d menos L1. 1 menos d sobre L1. Acá. 1 menos d sobre L1. Pero d sobre L1 es todo esto. Sería menos 1 más 1 sobre la raíz. 1.47, 0.3, x sub 2, 1 menos x sub 2, 0.7 elevado a la 2.47. Bien. Y todo eso está multiplicado por x sub 2. Ahora, si yo me fijo, tendría una ecuación con una sola incógnita, la cual es x sub 2. Entonces, de esta ecuación podemos calcular x sub 2. Una que tenemos x sub 2, podemos reemplazar en cualquiera de estas. Podemos reemplazar, por ejemplo, en alfa. Tenemos x1, xd y x2. Podríamos hallar d sobre L1. Bien. Esta ecuación va a ser un poco complicada de resolverla. A veces entra para que apliquen acá el método. Método de Newton-Raphson, ¿verdad? Y hemos visto en anterior, en los ejercicios de equilibrio, el método de Newton-Raphson, ¿verdad? F de x es igual, bueno, no f de x, lo pondremos con x de n más 1 es igual a x sub n menos f de x sobre f' de x, ¿verdad? Y esta ecuación que teníamos acá arriba, esta ecuación de acá arriba, teníamos que derivarlo en función de x, en este caso x sub 2, para obtener este f' de x. Pero los que tienen solver, intenten resolverlo por solver. A ver cuánto les da x2. Es un poco complicada esa ecuación, por lo que tiene raíz elevado a algún número. Bien, si no, esto lo podemos dejar para que lo resuelvan. Solo es meterlo a la ecuación y ya despejan una de las ecuaciones. Pero lo importante es que vean cómo aplicamos la ecuación de Rayleigh. Bien. Como ven, cuando tenemos este valor de volatilidad relativa, se hace más fácil. Pero generalmente no entra mucho esto de volatilidad relativa. Generalmente va a entrar con el método del trapecio. Así que haremos el siguiente ejercicio. Haremos el ejercicio número 13. Vamos acá.
Bien. Y nos copiaremos la gráfica. Un poquito más acá. Listo. Bien, vamos al ejercicio número 13. Nos dice, 10 kilogramos de una mezcla metanol-agua de composición 50% en peso se destilan en operación abierta hasta que la última gota de vapor condensado tenga igual composición de la mezcla de partida. Determine el destilado y su composición global tomando en cuenta los siguientes datos en equilibrio. Y en la guía van a ver que tenemos unas dos columnas de datos en equilibrio, donde tenemos temperaturas, composiciones X, composiciones Y. Y aquí al lado está su continuación. Bien. Vamos acá. Coloquemos nuestros datos. Tenemos acá una cantidad L1. Y acá tenemos una cantidad L2. Y aquí tenemos nuestro flujo de destilado. Tenemos L1 con una composición X1 y L2 con una composición X2. Y acá XD, ¿verdad? Vamos, 10 kilogramos de una mezcla metanol-agua. Entonces yo voy a tener metanol y agua. Listo. De composición 50% en peso. Se destilan en operación abierta hasta que la última gota de vapor condensado tenga igual composición que la mezcla de partida. Primeramente nos está hablando de un flujo de 10 kilogramos. Podemos poner un L1' de 10 kilogramos. ¿Qué más? Las composiciones, 50% en peso de cada una. Yo puedo poner 50% en peso, 50% en peso. Acá, ¿cuál podemos ver que es el más volátil? ¿El metanol o el agua? Podemos ver que es el metanol, ¿verdad? El alcohol es más volátil que el agua. Nos pide que determinemos el destilado y su composición global, el flujo de destilado y su composición global. Entonces, primeramente, ¿qué debemos hacer? Como estamos trabajando para composiciones en fracción molar, debemos llevar esta fracción en peso a fracción molar. Colocamos. Aquí estás. Para la fracción molar A, por ejemplo. Bien. Sería el porcentaje en peso de A dividido entre el peso molecular de A sobre el porcentaje en peso de A, el peso molecular de A, más el porcentaje en peso de B dividido entre el peso molecular de B. Bien. Para eso necesitamos los pesos moleculares. Sabemos que del agua es 18, mientras que del metanol, ¿cuánto es? El metanol es CH3 OH. Entonces de acá podemos sacar el peso molecular de A. ¿Cuánto sería? Carbono 12 más oxígeno 16 más 4 hidrógenos. 32 gramos mol. Vamos para X, reemplacemos nuestros datos. 0.5 o 50%, depende de ustedes si lo hacen en tanto por 1 o en tanto por ciento, va a salir lo mismo. Dividido entre el peso molecular de A, 32 gramos mol. Acá abajo, composición o porcentaje en peso de A, 0.5 entre 32 gramos mol, más el de B, 0.5 sobre 18 gramos mol. Te van gramos mol, gramos mol, gramos mol. Y acá podemos obtener nuestro valor de 0,36. Bien. Ya tengo la composición XA en fracción molar.
Para este XA, ¿cuánto sería XB? Podemos aplicar que XA más XB es igual a 1. Y de acá calculamos XB. Restamos 1 menos 0,36. ¿Cuánto nos da? 0,64. Bien, ya tengo mis dos composiciones al inicio. Por lo cual, como estamos trabajando para el componente más volátil, podemos poner 0,36. Bien, ya tenemos al inicio. Ahora, cuando vamos a trabajar con la ecuación de Rayleigh, ¿qué podemos observar? Pondremos ecuación Rayleigh. La ecuación de Rayleigh, ¿qué me decía? Que L1 entre L2, esto dentro de un logaritmo neperiano, es igual a la integral del diferencial de x de y menos x, desde un x1 hasta un x2. Bien, para poder resolver mi integral, necesito los límites x1 y x2, donde ya tengo x1. Necesito x2 para x2. ¿Qué observo? Acá. Me dice, determine el destilado y su composición global. Bien, ¿para dónde? Se destila en una operación abierta hasta que la última gota de vapor condensado tenga igual composición de la mezcla de partida. Vapor condensado, es decir, lo que queda aquí abajo. La composición del vapor condensado, esto es lo que queda acá. Del vapor condensado que se llega a condensar, porque hay algunas gotas que van a quedar aquí abajo, que van a quedar acá. Y me dice que la composición de ese vapor es igual a la composición de partida. Es decir, vamos a la siguiente página, que la composición Y, que va a ser igual a la composición X2, debe ser igual a la composición de partida, a X1. Entonces, ¿yo qué debo ver? En mis tablas del equilibrio que me ha dado el problema, debo buscar mi composición X1. Acá. Ejercicio número 13. Sí. Entonces debo buscar a mi composición X1, mi valor de mi composición Y. ¿Y cuánto es X1? Busquemos acá. X1 es 0,36. Entonces veamos dónde tenemos 0,36 acá. Estamos aquí entre 0,35 y 0,4. Los valores de Y para eso son 0,733, 0,755. Vamos a copiarnos esta tabla. Acá. Debemos interpolar entre 0,35 y 0,4. Entonces vamos a armar la siguiente tablita. X, 0,35. Y, bueno, el siguiente límite es 0,4. Y para Y, ¿qué tengo? 0,733 y 0,755. Debo interpolar para qué valor de X, 0,36. A ese valor voy a buscar mi composición Y. Interpolando, ¿cuánto da? Vamos. Ya, yo obtengo 0,737. 0,737. Bien, esta es mi composición Y.
Y me dice que esta composición y va a ser igual a mi composición x2. Entonces yo ya tengo mis límites. Tengo x1, tengo x2. x1 va a ser 0,36 y x2 va a ser 0,737. Ya tengo mis límites. Límites para mi integral. Bien. Ahora, veamos cómo vamos a resolver la integral. Aquí arriba está. Aquí tenemos nuestra integral, donde para nosotros pondremos así, la integral es igual a x1, x2, diferencial de x, y menos x. Bien. Pongamos de la integral ¿qué puedo observar? Primero, f de x va a ser igual a 1 sobre y menos x. Bien, voy a tener esta ecuación. Y para resolver por el método del trapecio, debo armar una tabla. Esa tabla está aquí en el Excel. Sí, está aquí. Lo haremos en esta parte. Bien, para mi tabla debo colocar una columna de... Ponemos esto. Listo. Bien. X. Debo colocar mis valores X. Para mis valores X, según mi tabla de equilibrio, voy a tener mis valores Y. Una que ya tenga mis valores de X y Y, puedo pasar a calcular f de X. Lo pondremos con esta ecuación. Lo pondremos ecuación 1. Con la ecuación 1 voy a calcular f de X. Una que yo tenga f de X, ¿qué voy a calcular? Voy a calcular x n más 1 menos x sub n. Es decir, si aquí voy a tener, por ejemplo, 0.2, acá 0.3, 0.4, xn más 1, ¿qué va a ser? El valor que le sigue, es decir, este, sería 0.3 menos el valor de la celda actual, 0.2. Esto es igual a 0.1. Vamos a la siguiente. xn más 1 para la fila de 0.3. ¿Cuánto sería? Xn más 1, el que le sigue, 0.4 menos el valor de la celda actual, 0.3. Esto es igual a 0.1. Y así sucesivamente, hasta una fila antes de terminar. Bien. Ya tenemos xn más 1 menos xn. Luego, ¿qué calculamos? Calculamos f de x sub n más f de x sub n más 1. Bien. Ojalá vemos hasta acá. ¿A qué me refiero? F de x, el de la celda actual, digamos que aquí nos ha salido 0. Sumamos 0.22 y aquí me ha salido 0.34. Entonces, f de x sub n, f de x de la celda actual, 0.22, más f de x de n más 1, de la celda que le sigue, 0.34. Ahora vamos para la siguiente columna. Asumiremos que aquí tenemos 0.51. F de x sub n para la siguiente fila. F de x sub n es 0.34 más f de x sub n más 1, el que le sigue, 0.51. Y así sucesivamente. Una que yo ya tengo estos valores, paso a calcular mi siguiente columna. A esta columna yo la puedo llamar A. Y a esta columna yo la puedo llamar B. Y la última columna va a ser la multiplicación de A por B. Multiplican este 0.1 por el resultado que les dé acá. Y obtienen A por B, A por B, A por B. Bien. Una que hayan calculado sus valores de A por B, realizan una sumatoria. Una sumatoria de A por B. Es decir, suman todos los valores que han obtenido aquí en esta columna. Y obtienen su sumatoria. De tal manera que la integral es igual a sumatoria de A por B medios.
De esa manera se resuelve la integral por el método del trapecio. ¿Tienen alguna duda? ¿O está claro? Está claro, ¿no? Bien. Entonces ahora lo que vamos a pasar a hacer es irnos al Excel. Y en el Excel vamos a resolver esta ecuación, bueno, esta integral, y vamos a ver qué obtenemos. Un momento, estamos buscando el Excel. Aquí. Listo. Acá. Algo que me olvidaba. En esta tabla. Borraremos estos valores que hemos puesto. Ya. Vean bien, en esta parte de X, en la columna X. En la columna X, como yo ya tengo mis límites de la integral, voy a ir desde mi valor más bajo de mi composición hasta mi valor más alto. Es decir, en este caso estaría yendo de dónde a dónde. Estaría yendo, por ejemplo, mi composición X1 va a ser 0,36. Ha salido lo mismo. Bueno, ha salido 0,36. La composición X1. Entonces voy a ir de 0,36 a dónde. X2, ¿cuánto es? X2 es 0,737. Entonces voy a ir, en este caso, desde X1 hasta X2. Desde 0,36 hasta 0,737. Debo colocar eso en mi tabla. Vamos a hacer en Excel. Vamos a ir desde 0,36 hasta 0,737. Digamos que vamos a estar acá. 0,737. Ahora, los valores que van a ir aquí en medio los van a copiar de la tabla de equilibrio que les den en el rango que tienen. ¿Ok? En este caso, después de 0,36, ¿qué valor viene? Después de 0,36 viene 0,35. Después de 0,35, 0,4, 0,45, 0,5, 55, 65. Bien, debo copiar los valores. Por ejemplo, el siguiente es 0,75. Para 0,75 tengo este valor de Y. Me fijo, debo ir de 0,36 a 0,737. Bien, por lo tanto, solo voy a trabajar con esto. Después de 0,737 ya no me sirve. Entonces este valor lo elimino. Ya estoy trabajando en los límites de mi integral. ¿Ven? ¿Qué debo hacer? Me falta mi valor de Y para 0,36. Me falta mi valor de Y para 0,737. Pueden interpolar para 0,36. ¿Qué composición de Y leen? Creo que lo hemos hecho acá. Para 0,36 hemos leído un valor de Y de 0,737, ¿verdad? Eso lo hemos hecho acá. Reemplacemos. 0,737. Bien. Ahora interpolen para el valor de X 0,737, ¿qué valor de Y obtienen? En base a la tabla que tienen acá. Lo podemos copiar, si no. No. En un momento se ha colgado. Bueno, interpolen acá para 0,737. Entre estos dos se encuentra el valor de Y. ¿Cuánto les da? Veremos esto. Pues yo obtengo 0, ¿dónde está? 0,86, 0,87. Redondeado. Bien. Yo ya tengo este valor. Entonces ya tengo mis límites de mi integral. Ponemos esto.
Estos son los límites. Ahora, debía pasar a calcular f de x, ¿verdad? F de x es igual a 1 dividido entre x menos y. X menos y. Cierro. Y hago para cada uno. Después, ¿qué voy a obtener? Después debo obtener un valor de x n más 1. No era x menos 10, y menos x. Esto cambiaremos. Ya me sería raro que salga negativo. Esto es igual a 1 dividido entre y menos x. Ahora sí, no podía salir negativo. Y hacemos para cada uno. Siguiente, xn más 1, es decir, el que se sigue, menos xn, el de la celda actual. Bien. Y eso debemos hacer para cada uno. No, esperen un momento. 0.36 estamos partiendo, está por encima de 0.35, este no debería existir. Veremos nuestras celdas. Ahora sí, de 0.36 a 0.737, no deberíamos haber tomado en cuenta 0.35. Vamos, dividido entre e menos x. Ahora sí. xn más 1, el que le sigue, menos el actual. Vamos para cada uno. Y hacemos una celda antes de terminar, porque si jalamos uno más, nos va a dar negativo. ¿Por qué? Porque está tomando un valor por demás de 0,737. Entonces terminamos una celda antes de los datos que teníamos. Ahora, sí, fn más fn más 1. fn más 1, el que le sigue. Enter. Y de la misma manera, terminamos una celda antes de los datos que tenemos. Bien. Finalmente, A por B. A por B. Enter. Listo. Ya he calculado A por B para cada uno. Ahora, ¿qué me dice? Debo realizar una sumatoria. Aquí pondremos sumatoria. La sumatoria lo ponemos el comando suma de toda esta columna. Ya tenemos que la sumatoria es 3,226. Eso lo vamos a copiar acá. Ya funciona. La sumatoria de A por B me ha dado 3,226. Bien, eso lo tenemos acá del Excel. Bien, está claro esta parte, cómo se hace el Excel. Como ven, es sencillo. Tienen la posibilidad de que su examen va a ser en casa y lo pueden hacer todo en Excel. Pueden hallar las respuestas más rápido. 3,226. Seguimos. La integral, hemos visto que es igual a la sumatoria de A por B dividido entre 2. Entonces tengo 3,226 dividido entre 2. Mi integral es igual a, ponemos 3, dividido entre 2, 1,613. Ese es mi valor de la integral. De esa manera ya lo hemos resuelto. Pero que sabemos que la integral es igual a neperiano de L1 sobre L2. Esto es igual al logaritmo neperiano de L1 sobre L2. Yo puedo despejar. L1 sobre L2 es igual a E elevado a la 1,613. L1 sobre L2. Lo ponen en su exponencial.
5.02. Bien, tengo esta ecuación, lo pondremos como ecuación 1. Ecuación 1. Bien, ya hemos resuelto nuestra integral. Veamos qué nos pide el ejercicio. Determine el destilado y su composición global. Bien, me pide el flujo de destilado. Pasamos a otra hoja. Entonces, yo puedo realizar balances globales, primeramente. Balance global. Tengo L1 es igual a L2 más D. Y también puedo hacer un balance parcial. ¿Qué tengo? X1 por L1 es igual a X2 por L2 más XD por D. Ya tengo mis dos ecuaciones. Si yo me fijo, tengo también mi ecuación 3 que me relaciona L1 sobre L2. Podría reemplazarlo acá y ya estaría resolviendo la primera parte, que es mi flujo de destilado. Pero hemos dicho que nosotros debemos trabajar en flujos de moles, o sea, L1 y L2 deben estar en mol. ¿Dónde está? Acá. Yo tengo esta relación, pero esta relación es para moles también. Entonces debo llevar primeramente mis 10 kilogramos de L1 a moles o kilomoles. Yo tengo que llevar L1 a moles. Pongo para L1. Yo sé que mi L1' es 10 kilogramos. Ahora lo pueden hacer de la siguiente manera. Hemos visto aquí al inicio que teníamos de composición 50% en peso de la mezcla metanol-agua. O sea, teníamos 50% de agua y de metanol. Aquí teníamos 50% de agua y 50% de metanol. Bien, el 50% ¿cuánto sería? Sería de acá 5 kilogramos de agua. Y acá, ¿qué tendría? 5 kilogramos de metanol, CH3OH. Ponemos bien esto. 5. ¿Ok? Esto lo podemos llevar a moles o en kilomoles. Tengo en 18 kilogramos de agua, 1 kilomol. Bien, ¿y acá qué tengo? Hemos visto que su peso molecular es 32. En 32 kilogramos de alcohol tengo 1 kilomol. Entonces, que simplifico kilogramos, kilogramos, y me va a quedar todo en unidades de kilomol. Veamos cuánto da. 5 dividido entre 18, 0,278. Kilomol de agua. Siguiente. 5 dividido entre 32, 0,156. Kilomol de alcohol. Bien. Si yo sumo a ambos, tendría mi flujo L1 en kilomoles, ¿verdad? 0,278 más 0,156, 0,434 kilomol. Listo. Ya tengo mi flujo L1 en kilomoles, entonces yo ya puedo aplicar mi ecuación 1 y mi ecuación 2. D1. ¿Qué observaba? Que L1 entre L2 era igual a, estamos aquí abajo, 5,02. Yo reemplazo mi valor. 0,434 dividido entre L2. 5.02. Bien, esto es kilomoles. De aquí puedo calcular mi flujo L2. Tengo 0.434 dividido entre 5.02. Obtengo 0,086 kilomoles. Bien, yo ya tengo mi flujo L2.
Como ya tengo flujo L2, puedo reemplazar acá. Esto le pondremos ecuación 2. Y esta le pondremos ecuación 1. Diré 3. Ecuación 3. Bien, en 2. En 2 tengo L1 igual a L2 más D. L1, 0,434 kilomoles. Es igual. L2, 0,086 kilomoles más mi destilado. Por lo tanto, de acá, mi destilado es 0,434 menos 0,086. Obtengo 0,348 kilomoles. Bien, esta sería una respuesta. Listo. Ahora podemos pasar a la ecuación 3. En 3, ¿qué obtenemos? Marcador negro. Teníamos x1 por L1 igual a x2 por L2 más xd por D. Mismo. Listo, por D. Bien, podemos ir reemplazando datos. X1, 0,36 por flujo L1, 0,434 kilomoles. Igual, X2, ¿cuánto obteníamos de X2? Podemos ver en la anterior hoja que X2 era 0,737. Acá, X2 es 0,737 por flujo L2, 0,086 kilomol. Más XD, que no tenemos, por el flujo de destilado, 0,348 kilomoles. Y de acá podemos ver que kilomol con kilomol con kilomol se va. Por lo tanto, solo tenemos de incógnita XD. Vamos a calcular eso. Vamos arriba acá. XD es igual. ¿A cuánto? Veamos. 0,36 por 0,434 menos 0,267. 0,267. Bien, entonces esta sería la respuesta para este ejercicio. Bien, ya hemos hallado tanto el flujo, como la composición. Confirmemos. Sí, está bien. Lo remarcamos. Bien. ¿Está claro? ¿Han entendido este ejercicio? La clave aquí era esta parte. Hasta que la última gota del vapor condensado tenga igual composición de la mezcla de partida. Como hemos visto que aquí se iba cierta cantidad de vapor. El vapor que teníamos aquí. Me dice que su composición, la última gota, a veces viene y se condensa aquí. Por eso también tenemos cierta composición X2. La última gota de composición es igual a la mezcla de partida. Por eso yo asumo que acá mi valor de Y va a ser igual a X2. Pero primeramente me dice que mi valor de Y va a tener el mismo valor que X1. Por eso debo interpolar en la tabla. Para X1, hallar mi valor de Y, que es 0,737. Bien. Y para este valor de Y, yo voy a obtener X2. Yo sé que Y va a ser igual a X2. Así es como pueden trabajar cuando les diga esta parte. La última gota de vapor condensado tenga igual composición de la mezcla de partida. Bien. ¿Está claro? Bien, está claro. Pasemos al siguiente ejercicio.
está acá. Que no seleccione. Y ahí nomás. Ya, pondremos ejercicio 14. ¿Qué me dice? Se pretende recuperar por destilación diferencial el 80% del etanol contenido en una disolución acuosa cuya composición es 30% en peso de etanol. Calcule la composición del líquido residual y nos da los datos de equilibrio que tenemos acá. Bien. Entonces, ¿dónde está el gráfico? Y acá anotemos nuestros valores. L1, L2, D, XD, X2, X1. Ya se ve. Se pretende recuperar por destilación diferencial el 80% del etanol contenido en una disolución acuosa, que tiene una composición del 30% en peso de etanol. Entonces pongamos acá una solución acuosa, es etanol y agua. En este caso, ¿cuál llegaría a ser el componente más volátil? Según ustedes. Sería el etanol, ¿verdad? Porque el alcohol es más volátil que el agua. A y B. Ahora su ecuación. Ya, ahí. El 80% de etanol contiene una disolución acuosa, cuya composición es 30% en peso de etanol. Entonces tengo una composición de etanol, aquí lo pondremos del 30% en peso. Debo llevar este 30% en peso a moles, a fracción molar. Entonces hago lo mismo que hemos hecho lo anterior. Primero anotaremos peso molecular. Del agua, 18. Del etanol, C2H5OH. De acá, ¿cuál debería ser el peso molecular de A? Tenemos 24 más 6 más 16. 46. 46 gramos por mol. Bien. Ya tengo su peso molecular, entonces ahora puedo pasar a hacer la conversión de fracción en peso a peso molecular. Pongo. X1 va a ser, ¿verdad? Igual. Porcentaje en peso de A. 30%, esta vez lo pondremos así. 30%. Dividido entre el peso molecular de A. 46. Seguido. 30% entre 46 gramos mol más. El restante, el 30% es etanol, el restante 70% sería agua. Gramos mol, ¿verdad? Entonces simplificamos unidades, gramos mol, gramos mol, gramos mol, y los porcentajes también se van. Por lo tanto, aquí voy a obtener una composición X1. ¿Cuánto sería? Veamos. 30 entre 46. Bien. Y obtengo 0,144. 0,144. Esta va a ser mi composición de partida. ¿Qué más me dice? Me dice que se pretende recuperar por destilación diferencial el 80% del etanol.
Es decir, vamos a recuperar, vamos a obtener acá el 80% del etanol contenido en una disolución acuosa cuya composición es del 30%. Si vamos a recuperar el 80%, ¿cuánto tendríamos acá? Sería el 80% de acá, o sea, sería 0.8 veces dl1, o tendríamos acá 0.8 veces dl1 por x1. Debemos analizar bien eso. Nos dice el 80% de la composición. Bueno, el 80% del etanol contenido en una disolución acuosa. Entonces tendríamos acá. Borremos esto. El flujo de aquí arriba va a ser de etanol, ¿verdad? Vamos a recuperar cierta cantidad de ese etanol. Nos dice que va a ser el 80% del etanol contenido en una disolución acuosa. Voy a tener el 80% del etanol contenido en una disolución acuosa. Tendría acá el 80%, 0.8 dl1, ¿verdad? Si el 80% está en la parte superior, en la parte inferior tendría el 20%. Esto lo podemos ver de un balance global. Acá. ¿Qué tengo? L1 es igual L2 más D. L1 es igual a L2 más el 80% que me dice que es L1. Si yo paso esto al otro lado, tendría L2 igual 0.2 veces L1. Bien. Es de esta manera que vamos a ver el valor de L2. Ahora de aquí, ¿qué puedo ver? Puedo despejar L1 sobre L2, pero lo vemos en la ecuación de Rayleigh. Ecuación de Rayleigh. En la ecuación de Rayleigh, ¿qué tengo? Logaritmo neperiano de L1 sobre L2. Igual a la integral de x1 a x2 del diferencial de x, y menos x. Bien. ¿Qué relación tengo aquí? Tengo una relación de L1 entre L2. Entonces, de esta relación, pondremos ecuación 1, podemos despejar L1 sobre L2. D1. D1, ¿qué voy a obtener? L1 sobre L2 es igual a ¿cuánto? Si yo paso L2 aquí, tendría 1 entre 0.2. L1 entre L2 sería 2. No, sería 20. No, 5. 5. 5. Bien. Tendría esta relación, ¿verdad? Pondremos en recuadro. Ahora, para la ecuación de Rayleigh, veamos la parte de la integral. La integral, ¿a cuánto es igual? x1, x2, diferencial de x, y menos x. Bien. De acá, ¿qué valores tenemos? Veamos. Tengo x1, 0,144. ¿Qué otro valor tengo? Tengo x2. No tengo x2, ¿verdad? Si no tengo x2, entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que ir iterando. No es acá, es acá. Aquí. Voy a armar mi tabla. Voy a armar acá. X, no es X1, es X. Voy a armar X, Y. Voy a armar f de X. Que teníamos X de n más 1 menos xn. F de X sub n más f de X n más 1
Y aquí A por B. Bien. Ponemos esto. Recordemos que esto es A y esto es B. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más puedo obtener acá? Tengo mis límites. Tengo mi límite. ¿Dónde está? X1. Y aquí abajo debería tener un límite X2. Entonces, ¿qué voy a hacer? De la tabla de equilibrio que me dan, que está aquí, por ejemplo, el ejercicio 14. La tabla de equilibrio voy a colocar aquí, por ejemplo, como dijimos, X1. Y voy a asumir un valor de X2 cualquiera. Puedo asumir en 0,5, puedo asumir en 0,65 o 0,8. Aquí pondremos. Asumir X2. Bien. Una que asumo X2, voy a calcular todos los valores de Y, los valores de f de X, fxn más 1, menos xn, f de x sub n más f de x n más 1, y a por b. Una que tenga a por b, voy a poder calcular mi integral. Sumatoria de a por b dividido entre 2. Bien, yo ya voy a tener este valor de la integral. Entonces, asumimos fx2, calculamos y ahora se debe comparar. Comparar. Yo sé que mi logaritmo natural es de L1 sobre L2. Y esto es igual a mi integral. Yo tengo aquí mi valor de L1 sobre L2. ¿Cuánto es eso? El logaritmo natural de 5 es igual a I. ¿Cuánto es el logaritmo natural de 5? Pondremoslo así para que sea más fácil. Es 1,609. Entonces, el valor de I que halle debe ser muy próximo o igual a 1,609. No me puedo pasar de eso. De esa manera, si mi valor de X2, por ejemplo, me ha salido un valor distinto a 1,609 de la integral, asumo otro valor de X2. Asumo un valor de X2 un poquito más abajo, o más abajo, más arriba. O voy subiendo, un momento, acá. O voy subiendo, o voy bajando. Yo voy a ver qué valor voy a tomar de X2. ¿Bien? Entonces, en este ejercicio de eso se trata, de ir iterando, 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 hasta obtener el valor correcto. Nos coloquemos dónde está. X1, 0,144. Y pondremos acá. Sí. Vamos a partir de aquí, ¿verdad? Pero veamos una vez más el ejercicio. Acá. Si X1 es 0,144, X2 debería ser mayor o menor. En este caso, como hemos visto al inicio de la clase, la cantidad de A se va por acá arriba, ¿verdad? Se va a ir evaporando. Por lo tanto, la cantidad de A del componente más volátil aquí va a ser baja. Debería tener una composición menor. Entonces, puede que X1, ¿dónde está la tabla? Puede que nuestra tabla no vaya de X1 a X2 así, sino que vaya así. X1 acá y puede que X2 esté aquí arriba. Porque como se está evaporando el componente más volátil, este es bajo. Mientras que el índice tenía una gran cantidad de X1. Entonces podemos poner X1 como un punto medio y de ahí subir o bajar. Y vamos a ver cómo va a variar. ¿Dónde estás? Acá, la integral. Bien, es lo que vamos a ver ahora.
Por favor, denme un momentito, me está entrando una llamada importante, por favor. Ya. Bien, como les decía, tenemos que ver esto. Tenemos que ir iterando hasta hallar un valor de x sub 2. Bien. Ahora aquí, esta parte estoy con... Acá esto creo que está mal. A ver, veámoslo bien. Volveremos a analizar esta parte. Pongámoslo, esto borraremos. Pongámoslo así. L1, L2. Bien. Veremos otra vez la condición que nos da. De la condición. Aquí. Me dice, se pretende recuperar por destilación diferencial el 80% del etanol contenido en una disolución acuosa. Me está diciendo que se pretende recuperar el 80% de la mezcla de etanol o de la solución acuosa que contiene etanol. ¿Dónde se recupera? En el destilado. Pero este 80% solo se está refiriendo al etanol. F1, no es F1, es acá. L1 por X1. Si yo multiplico L1 por X1, ya estoy hablando solo de etanol. Pero mi flujo D no va a ser solo etanol, va a tener etanol y va a tener también cierta composición de agua. Entonces voy a multiplicar XD por D. De esa manera aquí obtengo solo etanol. Mi ecuación, ¿cuál sería? XD por D es igual 0.8 veces L1 por X1. Bueno, de esa manera cumplo, ahora sí, que estaba con duda con eso. Se pretende recuperar por destilación diferencial el 80% del etanol contenido en una disolución acuosa. Bien, quiero recuperar el 80% del etanol que tenía al inicio, ¿verdad? Y para que la parte de acá sea flujo de etanol en el destilado, multiplico XD por el flujo D. Y para hallar de solo etanol en la entrada, multiplico L1 por X1. Ahora veamos el camino solo para el etanol. Para el etanol me está diciendo que el 80% del etanol se va a ir al destilado. Por lo tanto, el 20% restante se va a ir con el flujo, o se va a quedar con el flujo L2. Entonces, acá, en flujo L2, voy a tener 20% de etanol de la entrada. Entonces, L2 por X2 es igual al 20% del etanol en entrada. 0.2 veces L1 X1. ¿Bien? Esto también lo podríamos ver con un balance parcial. De otra forma. ¿Qué tengo? Tenía que mi destilado por mi XD, es decir, mi flujo de etanol en el destilado, es el 80% de mi flujo de etanol en la alimentación. Esto ya está claro. Ahora, si realizamos un balance parcial, ¿qué tenemos? Tenemos L1 por X1, L2 por X2 más D por XD. Y acá yo reemplazo. L1 por X1 es igual. L2 por X2 más el destilado. 0.8 veces L1 por X1. Esto pasamos a restar
y tenemos L2 por X2 igual 0.2 L1 X1. También lo podemos obtener de un balance parcial. Ahora, ¿para qué voy a utilizar esta ecuación? De esta ecuación puedo ver que tengo relación de composición y flujo con composición y flujo. En la salida, bueno, ¿qué queda en el residuo? Con la entrada. ¿Qué datos tengo? Solo tengo X1. Y si yo me fijo en la ecuación de Rayleigh, me pide el logaritmo neperiano de L2 sobre L1 igual a la integral. Ponemos solo I, de integral. Igual a I. ¿Bien? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? De esta condición, yo voy a despejar L2 sobre L1. No, esto no es así, esto es al revés, ¿verdad? Esto es L1 sobre L2. Bien, entonces de esta ecuación yo despejo esta variante, L1 sobre L2. Despejando, ¿qué tengo? L1 dividido entre L2 es igual X2 dividido entre 0.2 veces X1. Y esto reemplazo en la ecuación de Rayleigh. Si yo reemplazo eso, ¿qué tendría? Logaritmo neperiano de X2 sobre 0.2 veces X1. Y esto va a ser igual a la integral. La integral no está cambiando. Y hemos visto que para resolver la integral, deberíamos asumir un X sub 2. Con X sub 2 calculábamos la sumatoria de A por B. Y con la sumatoria de A por B calculábamos I. Bien. Ahora, como ya estamos asumiendo un X sub 2, también vamos a calcular el logaritmo neperiano de X sub 2 sobre 0.2 veces X sub 1. Si yo me fijo de aquí, yo tengo de dato X sub 1. Como voy a asumir X sub 2, este valor me va a dar una constante. Entonces, para que vea si es correcto o no es correcto el valor de X sub 2 que he asumido, esta constante debe ser igual al valor de la integral. Deben ser iguales. Si son iguales, entonces X sub 2 es correcto. Si no son iguales, entonces X sub 2 es incorrecto. Está mal. Bien. Debo volver a asumir. Debo asumir otro valor. Esta era la pequeña duda que tenía sobre la relación que nos daba. Bien. Vamos al Excel. Como les dije, para este ejercicio tenemos un valor de X sub 1, 0,144. Lo real va a ser que X sub 2 debería ser más pequeño. ¿Por qué? Como X sub 1 es el componente más volátil, se está yendo, se va por arriba. Se llega a ir. Y va a quedar poco X1, poca cantidad de alcohol aquí abajo. Entonces lo real va a ser que X sub 2 va a ser pequeño. Vamos a comprobarlo. Anotemos acá nuestro valor de X sub 1. 0,144 creo que es. Veamos. No está aquí abajito. 0,144. Bien. Entonces veamos para el caso. Aquí abajo nos quedaremos, sí. Veamos. Si asumimos valores de X sub 2 mayores a 0,144, podemos asumir un valor de 0.2 de, vayámonos acá, a 0.3. Entonces tomemos valores de 0,144 para arriba. Es decir, aquí. Estamos en 0,144
Luego le sigue 0,15, 0,2, 0,25, 0,3. Asumiremos que x sub 2 es 0,3. Bien. Para nuestro primer valor vamos a asumir que x sub 2 es 0,3. Este va a ser x sub 2. Bien. Primero, ¿qué debo hacer? Para x 0,144 debo buscar su valor de y. Entonces debo interpolar entre estos dos valores. Entre 0,1 y 0,15 debo buscar el valor de y para x igual a 0,144. Vamos interpolando. Bien. Yo obtengo 0,49. Yo obtuve un valor interpolando de y 0,49. Ese es el valor de y para un x de 0,144. Ahora vamos resolviendo. F de x igual a 1 dividido entre y menos x. Aplicamos para todos menos para una celda antes. F de... este se aplica para todos. F de x n más 1 menos xn. Xn más 1 menos xn. Y esto aplicamos para todos menos una fila antes. Siguiente. Fn más Fn más 1. Fn más Fn más 1. De la misma manera, una fila antes. Bien, ahora multiplico mis columnas A por B. Y aquí saco mi sumatoria. Sumatoria. Suma. B. Todos estos valores. Bien, 0,997. Mi valor de I integral. Ponemos alineado acá. Es igual a mi sumatoria dividido entre 2. Obtuve este valor. Este va a ser mi valor de la integral. Bien. Ya tengo 0,4987. Pongámoslo acá. Ya. Dibujar. Pongamos. Si x sub 2 es igual a 0,3, nuestra integral es igual a 0,4987. ¿Dónde estás, puntero? Aquí. Ahora corroboraremos si está bien nuestro valor del valor de la composición. ¿Cómo? Tengo que logaritmo neperiano de x sub 2, 0,3 dividido entre 0,2 por x sub 1, 0,144. Este valor es igual a una calculadora. $2,343. Por lo tanto, estoy lejos. Entonces, asumo otro valor de x sub 2. Ahora, asumir otro. Veamos, con x sub 2 igual a... Veamos. Este valor de 0,3 no nos sirvió, entonces descartamos. Veamos otro valor. Podemos irnos ahora
por arriba, vámonos por arriba. En lugar de ver de 0,144 para abajo, veamos un x sub 2 distinto. Por ejemplo, a 0,01. Veamos cuando x sub 2 tiene un valor de 0,01. Bien, el otro límite que sea acá, x1. Calculemos. F de x es igual a 1 dividido entre y menos x. Y aplicamos para cada uno. Hasta acá. Luego, xn más 1 menos xn. Xn más 1 es este, menos xn, el de la celda. Y aplicamos hasta acá. Siguiente. F de n más f de n más 1. F de n más fn más 1. La siguiente columna. A por b. A por b. Y aplicamos para cada uno. Listo. Veamos la sumatoria ahora. Hagámoslo para los valores calculados. Para estos tres. Enter. Mi sumatoria es 1,096. Mi valor es de i 0,548. Pongámoslo acá. Para 0,01 y es igual a 0,548. Bien, entonces veamos el valor de logaritmo. 0,01 sobre 0,2 por 0,144. Este valor me da, veamos acá, negativo. Es un valor muy bajo. Me da menos 1, borremos, menos 1,06. Entonces este valor es incorrecto. Bien, entonces debo buscar otro valor. Este valor no me sirve. Pero como ven, aquí estaba más lejos. Aquí ya más o menos. Veamos con otro valor. Veamos cuando tenemos un x sub 2 de 0,03. Veamos este x sub 2 que baje acá. Nuestro valor de x sub 2 es 0,03. Calculemos. F de x. 1 dividido entre y menos x. Vamos por cada uno. Acá. Xn más 1 menos xn. Más 1 menos xn. F de n más f de n más 1. Acá A por B. Bien, apliquemos nuestra sumatoria para estos dos valores en este caso. 0,784 y mi valor de i es 0,392. Metemos acá abajo. Ahora sí otra vez con negro. Con x sub 2 igual 0,03. Tengo un valor de i 0,392, ¿verdad? Sí, 392. Veamos en el logaritmo. Dividido entre acá, ¿qué valor obtengo? Obtengo un valor de 0,04. Ya estoy más cerca. ¿Ven?
Tal vez el siguiente ya logre dar. Podemos ir saltando de uno en uno. Puedo hacer con 0.04. Tendría que interpolar mi valor de y. Interpolemos entre 0.03 y 0.05 en x. ¿Cuánto tengo en y para x 0.04? Ya, tengo 0.28. 0.28. Bien, hagamos lo mismo. En este caso solo hemos reemplazado y ya está. Está bien calculado. Y estos también. Ya. He obtenido un valor de la sumatoria de y igual a 0,346. Acá. Lo haremos otra vez con rojo. Para x 0.04. Y es igual a 0.346. Veamos el logaritmo. 0. No es igual a esto. 0.04. 0.2 por 0.144. Este valor nos da 0.328. 0.328. Estoy muy cerca. Bien. Entonces la respuesta debe ser 0.041 o tal vez 0.042. Nosotros asumiremos que la respuesta es 0.04. X sub 2, 0.04. Se está acercando mucho. Bien. Entonces, de esa manera, iterando, se halla la composición X sub 2. Veamos qué nos pide el ejercicio. Calcule la composición del líquido residual, es decir, X sub 2. Y es lo que ya tenemos acá. 0.04. Como les digo, va a ser un poquito más tal vez. En lugar de 0.04, tal vez sea 0,041. Para no volver a interpolar, asumiremos que estamos bien acá. ¿Está bien? ¿Está claro, chicos? ¿Han entendido cómo se trabaja con este ejercicio? Este es el ejercicio casi más complejo que hay. Porque tienen que ir iterando valores de X sub 2. Y como ven, se hace moroso. Hay que ir dando valores. Hemos visto que si pasamos de X sub 1, ¿dónde está? Aquí hemos pasado de X sub 1. El valor se aleja mucho. Acá, con X sub 2 a 0,3. Se alejaba mucho. Hemos ido bajando y nos hemos ido acercando poco a poco. Poco a poco. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Han entendido o tienen alguna duda? ¿Entiende, verdad? Bien. Este tipo de ejercicio a veces entra al examen y a veces entra lo que les dije acá en la introducción. Rectificación diferencial. ¿Cuál es la diferencia? En este caso no hemos manejado número de platos. Cuando estamos con rectificación diferencial o discontinua, acá se tienen platos. Acá, acá, acá y acá. Se tienen platos aquí. ¿Ves? Diferente. La resolución es diferente. Las ecuaciones que tenemos acá son casi las mismas que se van a aplicar, pero varía algunas cosas. Esto lo vamos a ver al final. ¿Ok? Al final. Hemos hecho 3 ejercicios de esta parte, porque son los que engloban a la mayoría de los casos, y hemos podido aplicar la ecuación 1, bueno, el primer caso con alfa. Aplicar el caso 2 y el caso 3 es casi lo mismo aplicar el caso 1. Bien. Y hemos visto cómo se maneja con el método del trapecio.
Entonces, con eso ya abarcaríamos la mayoría de los casos que se tiene para destilación discontinua. ¿Ok? La siguiente clase ya vamos a entrar a lo que es rectificación por el método Cape. Es pregunta clásica de examen. Esto sí o sí va a entrar. Tal vez esta parte de destilación discontinua lo hemos hecho rápido, pero es para que tomemos un poco más de tiempo y hagamos con calma estos ejercicios. Esto sí o sí va a entrar. Y como les dije en la anterior clase, para estos ejercicios sí o sí se va a necesitar lo que es gráficas. Bien, gráficas de equilibrio. Y hemos visto cuando hemos hecho la parte de equilibrio químico, que teníamos nuestra gráfica de equilibrio, que es la curva azul, y luego teníamos que trazar una recta de 45 grados. Teníamos acá, este es el eje Y, las composiciones Y, las composiciones X, que van de 0 a 1. ¿Ok? Este límite se pueden hacer en un cuadrado, en hojas milimetradas. Esto es el punto 1, 1 y este es el punto 0, 0. Vamos a necesitar estos gráficos de equilibrio, porque no sé, tal vez ya han entrado con el ingeniero a ver esta parte. Para el método de rectificación se hace con número de etapas. Número de etapas. Para el número de etapas debemos graficar. Vamos a hacerlo todo de manera gráfica. Se arman las graditas. Entonces, lo que vamos a necesitar para la siguiente clase es que todos tengan sus gráficas. Sus gráficas. Yo les voy a tratar de mandar la guía mañana, si es posible, para que el día miércoles ya todos puedan tener sus gráficas y puedan practicar el conteo de etapas. Bien. Traten de hacer sus gráficas. Como les dije, en lo que más tardan es en graficar, porque no practican. De resolverlo, saben resolverlo, pero el problema es en hacerlo rápido. Entonces, la siguiente clase para el miércoles, todos con sus gráficas. Vamos a tratar de hacerlo igual aquí, pero han visto que es un poco complicado hacer las rectas y que salgan bien rectito para hacer un buen conteo. Bien. Entonces, aquí terminamos, chicos, por hoy. Y como les digo, el miércoles empezamos con método McCabe-Thiele. ¿Ok? De todos modos, si es que queda alguna duda de estos ejercicios, podemos ver la forma de resolver uno más o dos más el día miércoles. ¿Ya? Listo. Vamos a compartir. Bien. Entonces, chicos, nos vemos el día miércoles y como les digo, les voy a pasar la guía entre mañana y a más tardar el martes. Pero eso es lo posible para mandarles mañana. Y hagan para la curva de equilibrio, mejor si lo hacen con cerchas, para que salga más exacto el conteo de etapas. Bien, nos vemos entonces, chicos, el día miércoles. Listo, chao, chicos.